En este video les voy a mostrar cómo capturar datos en una ventana gráfica, tomando en cuenta que en este modo gráfico no existe una función que me permita capturar datos de tipo entero, flotante o cadenas. Para ello, voy a desarrollar un objeto que me permita capturar los datos e imprimirlos en una ventana gráfica. En este caso voy a crear mi objeto iográfico y voy a describir los atributos y métodos que voy a implementar en este objeto. Aquí me doy cuenta que estas librerías no las voy a utilizar, así que las voy a eliminar. Mi objeto iográfico implementa como atributo el apuntador num. Es el único que voy a estar implementando, y es donde voy a almacenar yo mi información. Entonces lo voy a trabajar a partir de un apuntador char, y en la sección pública creo mi constructor por omisión, y lo que hago es asignarle a esta variable num memoria dinámica de tipo char para 30 elementos, y posteriormente hago un llamado al método vacía. Tengo también mi destructor para liberar esta memoria, y continuamos con el primer método para la implementación de mi objeto iográfico, que en este caso sería la función vacía. Vacía hace un recorrido de las localidades de memoria, que en este caso son 30, y guarda en cada una de ellas el término null. Null es el representativo del valor numérico 0, o sea, en formato numérico 0, y siempre será mi referencia de un fin de cadena. Entonces cargo todos estos elementos, mis 30 elementos, con el nulo. Bien, el siguiente método sería precisamente para capturar un valor flotante, y implementa 4 parámetros. 4 parámetros que el primero sería la posición XY donde voy a capturar. El segundo es un color de fondo de mi pantalla, y el cuarto sería mi apuntador para imprimir una cadena. Esta cadena que voy a asignar a la variable apuntador n es la que se va a acompañar como parte del texto de mi captura de datos. Entonces, ya una vez dentro del método captura-f, declaro un atributo y con valor inicial 0, y implemento esta función outXY. XY serían entonces las coordenadas de mi cadena de texto que voy a imprimir en pantalla, y n sería la cadena que estaría mostrando en pantalla. Esta función entonces se implementa para imprimir en modo gráfico un texto en las coordenadas x y y que yo designe como parámetros. Vuelvo a hacer un llamado a la función vacía. Ya vimos que hace vacía. Una vez desarrollado esta acción, entro a mi ciclo infinito, y prácticamente en este ciclo voy a estar capturando mis datos. Para ello, voy a utilizar un ciclo for por medio de mi variable i, y hacer una asignación a los elementos de mi arreglo dinámico num. Y entonces a partir de aquí es a donde empiezo mi captura. ¿Qué condicional tengo en mi ciclo for? Capturo un dato por medio de la función get, y lo asigno a num con el índice i. En el primer caso sería 0. Y pregunto si ese valor es diferente de 13. El 13, recuerden que es el valor equivalente a la tecla enter. Entonces, si es enter, si oprimo yo un enter, este ciclo simplemente no se ejecuta, rompe la cadena, y es como no haber capturado nada. El asunto es que, si oprimo cualquier valor que no sea enter, ingresa el ciclo, y pregunto, una de las cuestiones que debo considerar es que si el valor es igual a 8, que es 8, pues es el retroceso. Si es un retroceso y el índice es mayor a 0,
voy a poder retroceder o borrar en este caso uno de los datos en caso de haberme equivocado. Este pequeño detalle de poder borrar los datos incluye que tenga que imprimir con un color de fondo, o sea, del mismo color de fondo de pantalla, la cadena que yo he capturado. Entonces es un efecto de borrado, no estoy borrando en realidad. Si yo imprimo la letra con el mismo color de fondo, pues entonces se estaría borrando la cadena. Entonces le digo que el texto que está impreso en pantalla me lo imprima en color verde, o sea, bueno, en este caso es verde porque el fondo que estoy trabajando para mi aplicación sería verde. Yo creo que sería en este punto importante correr la aplicación para que se den cuenta de la implementación de este objeto. Entonces vean, aquí este es el texto que se hace acompañar con la función captura. Entonces le digo que capture, imprime en pantalla la cadena ingrese al lado 1, 2 puntos. Después viene la captura, entonces pongo 2.4. Si yo sigo ingresando datos y me equivoco, pues oprimo la tecla de retroceso. Entonces en el retroceso, pues obviamente en pantalla se ve que estoy borrando, pero tomen en cuenta que el efecto es imprimir la misma cadena con el color de fondo, ¿sí? Entonces doy enter, capturo la siguiente. Y bueno, en este caso sería calcular el área de un rectángulo y su perímetro. Y viene otra captura, por ejemplo el del nombre, una cadena. Voy a ingresar mi nombre, le doy enter y bueno, posteriormente imprimo la cadena. Esta sería la implementación. Entonces, de nueva cuenta, aquí en el proceso de borrado es si yo oprimo 8, se imprime el texto con el color de fondo, ¿sí? Imprimo la misma palabra que yo previamente capturé y posteriormente agrego un nulo en la última coordenada de mi índice, retrocedo una unidad de mi índice y nuevamente en esa posición agrego un nulo. El nulo es importante para la designación del fin de nuestra cadena, entonces por eso es que se tiene que estar haciendo constantemente. Y bueno, una vez que hice eso de que imprimí el texto en color de fondo, esto lo hace muy rápido. Y al hacer esto, nuevamente selecciono el color blanco y vuelvo a imprimir la cadena, pero en este caso ya de color blanco y se imprime sin el último valor. Entonces el efecto es imprimir toda la cadena con el color de fondo, retrocedo a un elemento y luego selecciono otra vez el color blanco y vuelvo a imprimir la cadena. Entonces, como lo hace relativamente rápido, muy rápido, pues no nos percibimos de que en realidad imprimió toda la cadena de un color de fondo y luego la volvió a imprimir de color blanco. Bien, si esto va a ocurrir si oprimo el retroceso, que equivale al número 8. Pero si es cualquier otro valor que no es retroceso, entonces se asigna ese valor o se imprime ese valor en la cadena, o sea, el valor asignado se imprime en la cadena y vuelvo a incrementar. En este caso ya incrementaría ahí. Vean que la variable de control no se incrementa aquí en el ciclo, sino más bien se incrementa hasta que ya haya aceptado un valor válido dentro de mi arreglo dinámico, que en este caso es num. Entonces este sería la función que me va a estar permitiendo hacer la captura de datos. Si yo oprimo enter nuevamente, explico en esta parte, entonces no se desarrolla esta actividad, o más bien si ya estoy dentro de la actividad, pues se va a romper el ciclo. Si desde un principio oprimo enter, pues no se captura nada. Entonces ya dentro del ciclo, si yo oprimo enter, se sale del ciclo y bueno, en la última posición donde quedó i se va a asignar de nueva cuenta el nulo. Entonces este es mi fin de la cadena. Tendría una cantidad de valores asignados a mi arreglo num y al final en la última posición agrego el nulo. Todo esto ha sido capturado en un formato de cadena, o sea, en caracteres. Posteriormente tengo que retornar esta cadena, pero no la puedo retornar en un formato
en un formato de string. Así que bueno, lo que hago es hacer uso de esta función atOf, que me va a permitir convertir este valor que está asignado a la cadena en un valor numérico. Entonces aquí viene el proceso de conversión, y la conversión que yo tengo, o más bien el valor de cadena que yo tengo asignado en num es de tipo flotante, así que atOf me va a convertir esta cadena en un valor flotante. Por eso es que mi valor de retorno aquí sería flotante. Para el siguiente método, que es captura C, prácticamente tiene la misma implementación de captura F. La diferencia de esto es que en el proceso de captura mis datos sí se van a conservar en formato de cadena, porque estoy capturando el texto, como fue el caso de mi nombre. Entonces en el proceso de captura, a la hora de retornar, no hago la conversión de lo que está almacenado en mi apuntador num, sino más bien retorno este apuntador, que es la primera dirección donde está contenida mi cadena que capturé. Y bueno, este apuntador, nada más recordar que es de tipo char, y lo tengo que señalar aquí, que es lo que estoy retornando es un apuntador de tipo char. Entonces el proceso de captura es realmente el mismo. Vamos a pasar a los métodos de imprimir. Y bueno, en este caso el método de imprimir incorpora también los textos, las coordenadas del texto donde se va a imprimir, el texto que se va a acompañar a la hora de imprimir la variable. Entonces este sería una cadena, y esta variable flotante corresponde al valor que yo capturé previamente. Entonces, una vez que retorno y capturo, aquí lo que vuelvo a desarrollar por medio de esta función es que el valor que está en formato flotante se convierta nuevamente a formato cadena. Entonces esta función gsbt me permite hacer esta conversión. Entonces este es mi variable que contiene el dato flotante, y este sería el arreglo char donde voy a guardar mi cadena. Y bueno, este 6 es el número de cifras significativas que va a tomar después del punto decimal. Entonces este puede cambiar, ¿no?, dependiendo de la cantidad de cifras que quiera uno incluir. Posteriormente selecciono un color de texto blanco, y bueno, con la función notext le digo que imprima en la coordenada x y y la cadena que le mandé aquí, y después nuevamente con la función xy le genero un espacio. En este caso el espacio va a estar en función de la cadena que yo tengo en n. Entonces hago un llamado a la función stringLength, que me va a calcular esa longitud, lo multiplico por una constante y le sumo el valor de x. Esto es para tener un espacio entre el texto que se imprimió previamente y la ubicación de mi cadena que voy a imprimir con el dato flotante que ya fue previamente asignado. Entonces esto me permite ya imprimir mi valor en formato de cadena. Entonces recuerden que el outtext solamente imprime cadenas, no imprime valores numéricos. Por eso es que viene esta conversión nuevamente. Y en el caso de imprime-c, pues lo único que difiere de imprime-f es que no existe una conversión. Entonces no hay una conversión, solamente le mando la cadena que antecede al texto que voy a imprimir. Entonces este es el texto previo a lo que voy a mostrar en pantalla. Entonces en mi caso, si se recuerdan de la implementación, pues tengo en la captura ingresar nombre, y cuando imprimo digo tu nombre, y luego viene lo que se almacenó en la cadena num, que posteriormente voy a asignar a este apuntador p. Entonces se imprime la cadena tu nombre, dos puntos, y luego lo que quedó almacenado en el apuntador p. Ya en la implementación de este objeto en el main, te estaría declarando entonces un objeto de tipo iográfico, nombre a. Declaro algunas variables para hacer mis asignaciones.
Obviamente para los valores numéricos serían flotantes y para la cadena sería un apuntador P. Selecciono un color de fondo de pantalla haciendo uso de la combinación RGB y bueno, inicializo mi ventana gráfico. El título de la ventana sería entrada de datos. Selecciono un color de fondo y lo aplico con el Clear Device. Este color de fondo que fue asignado a C es el que voy a utilizar en mis objetos de captura para dar el efecto de borrado. Ok, dibujo un rectángulo y bueno, viene el llamado a mi primer método que sería captura F. Ya habiendo explicado lo que estoy desarrollando, proporciono las coordenadas donde se va a imprimir este texto de ingresa lado 1, 2 puntos. Entonces en la coordenada 10,10, esto en píxeles, se va a imprimir este texto. Después le mando también el color de fondo de pantalla, precisamente para generar el borrado de nuestro texto. Entonces este color sí es importante. Si ustedes lo llegan a cambiar cuando quieran borrar el texto, no, se va a quedar impreso en la pantalla porque no corresponde al mismo color de fondo de pantalla. Entonces si van a cambiar el color de fondo de pantalla, este color que tiene la ventana debe corresponder al mismo color de su captura. Por eso es que se lo estoy haciendo llegar por medio de este parámetro. Entonces consideren nada más este punto. Ya sabemos que nuestra función va a capturar el dato y nos lo va a retornar en un formato flotante. Entonces eso lo guardo en X. Después hago el mismo llamado de mi objeto A, el método captura F. Asigno las nuevas posiciones para X y Y en píxeles, el color de fondo que va a tener en caso de ser borrado a la cadena y el texto o cadena que se imprime previo a la captura. Entonces ese valor que se capturó lo asigno allí. Posteriormente, ya en un proceso aritmético, hago el producto de X y Y, lo asigno a Z y con mi función imprime F le digo en qué coordenadas va a imprimir este resultado. Claro, en este caso sería 10,50, que son las coordenadas en píxeles. Le indico la cadena previa a la impresión del texto, entonces en este caso sería área, 2 puntos, y le mando Z. Z es otra vez mi valor que tiene asignado el producto de los dos valores previamente asignados. Entonces este valor es el que hago llegar a mi función imprime. Nuevamente en el segundo caso hago un llamado a imprime F, pero para indicar ahora cuál fue el perímetro. Y bueno, en este caso mando el proceso de nuestro perímetro y imprimo en pantalla. Entonces tomen en cuenta que Z y este proceso aritmético en la función imprime lo recibe la variable res, que posteriormente se vuelve a convertir en un formato cadena y se lanza a pantalla por medio de la función outtext. Ya para finalizar, hacemos una prueba de nuestra captura, pero en formato carácter. Entonces indico la posición, en este caso sería 10,100 en píxeles, el color de fondo y el texto previo que se va a utilizar antes de la captura. En este caso sabemos que la captura se hace en formato carácter y que lo que retorna es un apuntador de tipo char. Entonces por eso es que se asigna ese valor hacia P, que es nuestro apuntador de tipo char. Después hago un llamado a imprime C, le mando la coordenada donde se va a imprimir, el texto previo a la impresión y bueno, en este caso la variable que ya contiene nuestra cadena. Y con esto estaríamos finalizando nuestra implementación del objeto dentro del main. La funcionalidad ya la vieron, vamos a retomarla nuevamente, corremos la aplicación y bueno, tenemos nuestra ventana gráfica. En este caso nos pide ingresar lado 1. Vamos a proporcionar el valor de 2,2.2 y el otro sería, no sé, 3.0. Se hacen los cálculos, obtengo el valor del área y el valor del perímetro. Después pide nombre, vamos a ingresar, no sé, Adrián, y al dar enter seguido se va a imprimir el nombre que yo ingrese. Entonces tu nombre es Adrián. Y con esto, bueno, ustedes van a poder capturar datos en una ventana gráfica. Este método o estas funciones no existen en este entorno, así que por eso es que se tienen que desarrollar y he explicado este código.
Con esta implementación finalizo el video, espero que les sea de ayuda y puedan continuar con el desarrollo de sus proyectos. Hasta la próxima. Porque se me olvidó comentar que para esta parte del objeto geográfico el ciclo while no es necesario. Esta implementación del ciclo while se hizo para otra implementación de proyecto, pero en este caso no fue necesario. Entonces vamos a borrar los ciclos while que contienen los métodos captura porque no son necesarios. Voy a hacerlo y voy a correr la aplicación nuevamente para que vean que sigue funcionando de igual forma. Capturo los datos, capturo el nombre y bueno, tengo el mismo resultado. Entonces nada más comentar que los ciclos infinitos para los métodos capturas no son necesarios.